Hola hermanos, buenos días. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana queremos invitarle a que nos acompañe a la alabanza, a la adoración a nuestro Dios. Queremos invitarte que te unas con nosotros en medio de este cántico para que le demos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:30 que por la fe derribaron los muros de Jericó. Y en esta mañana nosotros vamos a cantar que los muros se caen, que los muros van a caer. Por eso te invito a que te levantes del lugar donde estás y que vamos con júbilo y con alegría. En el nombre de Jesús, amén. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán y con gritos de júbilo caerán. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán. Los muros caerán al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán, los muros caerán y con gritos de júbilo caerán. Oh sí, Señor, declaramos en esta mañana, Dios, que todo muro, Dios de los cielos, Señor, toda fortaleza espiritual tiene que caer en el nombre de Jesús. Aleluya. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, los muros caerán. Los muros caerán. Al sonar mi cántico, caerán. Los muros caerán. Los muros caerán y con gritos de júbilo caerán.
declaramos, Señor, que toda barrera, Dios de los cielos, Señor, que todo muro, Dios de los cielos, Señor, en esta mañana caen en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios de los cielos, Señor, que somos más que vencedores por aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, a su gloria eterna, Dios. Declaramos, Dios de los cielos, Señor, que somos libres en esta mañana. Y la palabra de Dios dice que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Declárate libre, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres.
Somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Caen, caen, caen las murallas. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. En el nombre de Jesús declaramos libertad porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Declaramos cada vida libre, cada niño, cada adulto, cada mujer, cada anciano. Declaramos que son libres. Declaramos que la enfermedad se va en el nombre de Jesús. La mortandad huye en el nombre de Jesús, porque declaramos el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Dios te bendiga. Buenos días, niños de Generación Sin Límites Kids. Qué bendición poder volver a estar acá con ustedes, conectaditos. Espero que estén listos para tener este tiempo de alabanza, tiempo de adoración, y vamos hoy a tener un tema muy especial. Estamos ahorita atentos y vamos a tener una participación de una niña de Generación Límites Kids que nos va a hacer la oración. Papito Dios, hoy te damos gracias por los alimentos, por los que nos das, por la comida, por el hogar, por todo. Y también por una casa, como los niños que están en la calle que no tienen nada que comer y tienen que aguantar. Papito Dios, y sana a los niños del médico, de todos los lugares. Papito Dios, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ya después de la oración vamos a tener un tiempo de alabanza. Dispónganse allí en sus lugares, vamos a alabar y a bendecir el nombre de Dios, y vamos a tener hoy una coreografía muy especial para que la disfruten, niños. Gran amor.
ahorita ya que terminamos de alabar a Papito Dios. Qué lindo, ¿cierto? Es alabar a Papito Dios. Pues hoy el tema es acerca de la alabanza. ¿Por qué nosotros alabamos a Dios? Y la importancia de alabar a Papito Dios. Una de las cosas que primero tenemos que saber es de dónde viene la palabra alabanza. Alabanza, busqué en el diccionario, y alabanza significa reconocer cualidades de una persona o de alguien, ¿cierto? En este caso vamos a reconocer y vamos a reconocer y vamos a aprender cuáles son las cualidades de Papito Dios por las cuales nosotros le alabamos. En la Biblia hay muchos ejemplos de muchos personajes que alabaron a Papito Dios, y vamos a ver uno de estos personajes, que fue David. David fue un hombre que alababa a Papito Dios desde niño, con su arpa, cuidando sus ovejas. Él tenía un corazón muy agradecido y en sus palabras le decía cosas lindas y espontáneas que salían de su corazón para Dios. Vemos también que para nosotros alabarle debemos de conocerlo, ¿cierto? Conocer ese gran amor que Dios tiene hacia nosotros. Debemos de darle honra, adoración, debemos de darle a Él la exaltación, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También nosotros para alabarle debemos de conocerlo en la forma de que Él es grande, Él es bueno, Él es súper, mega, hiper, mega, ultra poderoso. Entonces vamos a ver también allí en la Biblia, está también en Salmos 34:1, hay un versículo muy lindo que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces debemos de alabarle todos los días, ¿cierto? Las 24 horas del día, todos los días de la semana, en todo momento podemos alabarle. No hay tiempo, no hay barreras para nosotros decir que no podemos alabar a Papito Dios. También vemos en un ejemplo en Segunda de Crónicas 20, cuando el rey Josafat tenía una persecución. Habían dos pueblos que iban a ir en contra, ¿cierto? A hacer daño. Está Moab y los amonitas, que eran un pueblo que iba a atacar. Y el rey Josafat se humilló delante de Dios, le pidió a Dios sabiduría que qué podía hacer él. Y Dios le contestó la oración y le dijo que a través de la alabanza era que podía derrotar a estos enemigos. Y en la Biblia, los levitas eran las personas que alababan a Papito Dios, estaban en la presencia de Dios. Entonces, estos levitas, cuando alabaron y glorificaron el nombre de Dios, Josafat pudo tener la victoria. También, hay momentos en la vida en que el enemigo quiere atacarnos, ¿cierto? Quiere traer tristeza, en estos tiempos de pandemia hay mucha soledad, mucha incertidumbre, y los niños, ¿cierto? Se han sido afectados por esas circunstancias, pero también sabemos de que la alabanza tiene poder. Cuando tú estés así, que te sientas triste, que te sientas como derrotado, como que ya no encuentras una salida, puedes alabar a Papito Dios. En la alabanza es una guerra espiritual. A través de la alabanza nosotros podemos ganar muchas victorias. También hay un salmo, en el Salmo 105, voy a leerlo, dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. En el Salmo 106 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También en el Salmo 107 empieza este salmo también con esta orden, ¿cierto? Que da Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, mire, ¿por qué Él es bueno? Porque mira, nos levantamos, tenemos vida, tenemos salud, tenemos todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Completo. Entonces, niños, tenemos que tener un corazón agradecido con Dios, y en todo momento ustedes pueden crear esa atmósfera
allí en su casa, colocando la alabanza, aún dando palabras lindas que salgan de lo profundo de su corazón. Ustedes pueden hacer un cántico nuevo para Papito Dios. Entonces, eso era lo que yo les quería enseñar hoy acerca de lo poderoso que es la alabanza. La alabanza trae sanidad, trae liberación. Entonces, como niños tenemos que aprender a alabarle a Papito Dios. Es muy importante que nosotros como niños allí en casa tengamos esos tiempos especiales, y Dios está creando una generación donde quieren que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, niños, tenemos que apropiarnos y tener esa convicción de que le alabamos porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tenemos unos invitados muy especiales que nos van a hablar un poquito acerca de lo que aprendieron hoy. Bueno, ya llegaron mis invitados, en los cuales les voy a preguntar acerca de lo que aprendieron, de lo que es alabar a Papito Dios. Primero, aquí está la niña Mayalen, nos va a decir por qué ella o qué aprendió en el día de hoy. Yo aprendí que cuando estoy feliz, alabo a Papito Dios. Y que cuando le hago caso a mis padres, alabo a Papito Dios. Samuel. Cuando estoy asustado, también alabo a Papito Dios. Matías, ¿qué aprendiste hoy? Cuando soy triste, también alabo a Papito Dios. Muy bien, ustedes aprendieron esa lección muy bien. Entonces, ahorita vamos a explicar una pequeña manualidad que es muy sencilla y que se trata de un librito de alabanza. Por aquí está. El librito es muy sencillo, ustedes lo pueden utilizar cartulina y unas hojitas donde están todos los días de la semana. Y allí en este librito, ¿qué van a hacer? Ustedes van a, con un dibujito, los que no saben escribir, acerca de lo que ustedes, cómo pueden alabar o cómo alabaron el día lunes a Papito Dios, el día martes, si usted fue obediente, si usted le compartió a un amiguito. Entonces aquí está cada día de la semana en el cual ustedes pueden dibujar, o también los niños más grandes pueden inclusive a escribir una canción hermosa que ustedes puedan, de que salga de su corazón, expresarle esas palabras lindas a Papito Dios. Las pueden también escribir en su librito de alabanza. ¿Cuáles son los materiales? Muy sencillo. Están los colores, está para hacerle los huequitos para poder de que la lanita entre. Van a conseguir una lanita de este tamaño, en el cual la van a pasar por la cartulina. Aquí hay una cartulina blanca, también puede ser de cualquier color, y ustedes la doblan la cartulina, y luego para hacerle los huequitos, pues ustedes centran aquí que les quede bien en la mitad, y luego ustedes le hacen el huequito con esta aparatico, lo miden allí y así, los huequitos. Igual las hojitas, las hojitas las vamos a cortar. Tenemos las hojitas, las cortamos. Esta es la hojita, entonces también la doblamos a la mitad. Aquí, como pueden ver, es muy sencillo. Y luego también la recortamos, entonces las hojitas quedan así ya recortaditas. Las vamos también a doblar hacia la mitad, y también abrimos los huequitos. Es muy sencillo, vamos a tener las 7 hojitas de los días de la semana. Entonces vamos también a ubicarlo. Entonces nos va a quedar los roticos, y esas hojitas las vamos a meter aquí en la cartulina, y luego vamos a cuadrar aquí que nos queden, y luego vamos a meter la lanita. Cuando introducimos la lanita, pues nos va a quedar el librito de esta manera. Entonces es una forma muy linda de que nosotros podamos realizar este cuadernillo, y lo pueden durante toda la semana estar haciendo esos dibujitos o escribiendo cómo ustedes alaban a Papito Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar, y vamos también a tener una canción muy especial de una de las niñas de Generación Sin Límites Kids. Y antes de escuchar la canción, yo quiero que cierren los ojitos y vamos a darle gracias a Papito Dios.
Papito Dios, gracias Señor por este día tan lindo, por esta clase Señor, porque hemos aprendido Señor que alabarte Señor es demostrar Señor el amor tuyo Señor, con palabras Señor, con acciones Señor, cuando yo le comparto a alguien, cuando yo soy obediente con mis papitos, allí estoy alabando a Papito Dios. Gracias Señor porque por todos los niños de Generación Sin Límites Kids, guárdalos, bendícelos, Señor, que ellos puedan crear esa atmósfera ahí en sus casas, sus padres, que puedan ayudarles, Señor, a tener esos tiempos de adoración, de alabanza a Papito Dios. Gracias, Señor, porque tú estás creando una generación, Señor, estás diseñándolos, Señor, para que sean unos adoradores en espíritu y en verdad. Yo los bendigo, Señor, bendigo a todos los niños, Señor, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de los alrededores de nuestra iglesia, Señor. Y estos niños que están hoy aquí también, Señor, son niños de Generación Sin Límites Kids, que aunque viven retirados, pero están allí, Señor, conectaditos y están recibiendo esa palabra, Señor, cada 8 días y ha sido de mucha bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te adoramos porque moriste en la cruz por amor a nosotros. Mi corazón
Dios les bendiga, mi nombre es Claudia Patricia Palacio y he querido compartir con ustedes un poquito de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. En este tiempo tan difícil que vivimos de aislamiento, de cuarentena, de encierro, he aprendido hartas cosas. La primera, que es muy importante tener comunión con el Espíritu Santo, que es muy importante realmente aprender a descansar en Dios. Al principio de todo esto yo estaba muy afanada, muy estresada por salir corriendo, irme para mi casa. Pues yo vivo en Bucaramanga y obviamente aquí estoy donde mis hijas, pero las tormentas han sido difíciles. A través de todo este tiempo y de oración, he aprendido realmente a sentir la paz de Dios en mi corazón. He aprendido que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre realmente. Muy agradecida con Dios porque el tiempo me ha servido hasta para volver a empezar a leer la palabra y volver a aprender, ¿cierto? A retomar las cosas que uno aprende en la vida cristiana. Muy importante leer la palabra de Dios. Yo llevo ya varios libros que he leído. Entre ellos estoy leyendo Esdras y me parece muy importante lo que aprendí. Dice que Esdras, cuando salió de Babilonia para llegar a Jerusalén, tenía que atravesar un desierto y se demoraba 4 meses. Dice que Esdras convocó ayuno y oración pues, para que Dios fuese propicio a sus necesidades y siguiera siendo su escudo y su fortaleza. He empezado a orar, a hacer cortos ayunos, y he visto la mano de Dios en mi vida realmente. Como dice la palabra, ha sido mi amparo y mi fortaleza. Ya lo que nos resta para terminar el año son solo 4 meses. Yo los invito a orar, a ayunar, a leer la palabra de Dios y a orar específicamente por las cosas que todos necesitamos. Hermano, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muy buenos días, iglesia. En esta mañana damos la bienvenida a todos los que se conectan con Iglesia en Casa, a los que nos ven desde diferentes regiones y fuera del país. Este es el espacio donde tú y yo aprendemos y memorizamos la poderosa palabra de Dios. Hoy nos corresponde leer el Salmo 48, por eso le invito a que abra su Biblia allí donde usted está y comenzamos. Dice así la palabra de Dios: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano quiebra tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué bendición este salmo. Nos habla de muchas cosas, pero lo que más me llamó la atención es el versículo 14, donde dice, porque este es Dios, Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Habías pensado por algún momento que Dios no solamente nos guía aquí en la tierra, sino que aún después de que nos muramos, de que partamos a la eternidad con nuestro Señor, allá Él nos asirá, dice la palabra, a su diestra y nos tomará de su mano? Continuamos de la mano eternamente con el Señor. Hoy yo lo invito a que usted vaya a YouTube, que vaya a Facebook, a Instagram, y que se conecte, que comparta en las redes sociales. En Facebook y en YouTube estamos como IUMED La Floresta Cali y en Instagram como IUMED Casa de Oración. Es tiempo de compartir
la palabra de Dios. Es tiempo de que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y tú puedes hacerlo. Bendiciones. Estimados hermanos, hermanas y todos los que otra vez estamos aquí en este tiempo de meditación bíblica, participando de esta actividad dominical, bienvenidos, bienvenidas, nos gozamos en el Señor y otra vez dispuestos para aprender. Recuerden que estamos en este tema sencillo pero desafiante, por ejemplo, y lo que estamos haciendo es aprender de esta historia preciosa y grande del pueblo de Israel, que el Señor Jesús, o que Dios permitió que quedara registrados los mayores detalles o los más importantes detalles, con el fin de que nosotros tomemos un precioso ejemplo para nuestros días. Así que es un gozo poder acercarnos a la palabra y meditar. Voy a empezar leyendo nuevamente el libro de Éxodo capítulo 1, y este va a ser como el fundamento, digamos, para la meditación que vamos a tener en este día. Nos va a ayudar mucho para contextualizar, para ponernos al día en donde veníamos desde la semana pasada y desde allí proyectar algo más que el Señor nos va a dar en este día. Éxodo capítulo 1 dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, cuanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistan a las hebreas en sus partos y veis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Quiero que oremos al Señor en esta preciosa mañana. Amado Señor, venimos a esta tu palabra, y hoy queremos
recibir un ejemplo más que tú nos dejaste de este pueblo al que amaste, al que llevaste por todo un camino difícil, pero que con tu protección, dirección y guía, Señor, era muy posible pasar todos los inconvenientes que habían en el camino. Ayúdanos a recibir este ejemplo en este día, Señor, ese ejemplo que tienes para nosotros hoy. Y entonces permítenos también aprender y ser victoriosos por medio de las promesas de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a meditar entonces en 3 asuntos que yo sé que van a ser de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a hablar en términos generales, vamos a hablar del proceso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Allí dejamos a Israel hace 8 días, esclavo de Egipto. Hablamos de 430 años que fueron oprimidos el pueblo de Israel. Entraron, como ya leímos en el capítulo 1, 70, cuando José está en Egipto y Jacob es llamado a habitar allí también con José a causa de la hambruna que hay en la región, y que los únicos que tienen provisiones y alimentos es este territorio de los egipcios. Vamos a hablar entonces hoy de 3 cosas acerca de la liberación. En primera instancia, quisiera que nosotros contextualicemos un poquito y comprendamos quién es Egipto. Eso nos va a dar como el fundamento y nos va a dimensionar lo grande que está haciendo Dios en este proceso de liberación. Si no entendemos quién es Egipto, seguramente vamos a perder mucha riqueza de lo que el Señor se propuso enseñarnos en este texto. El segundo punto que vamos a trabajar es quién es Israel. También necesitamos comprender en ese momento histórico, cuando Israel está siendo oprimido en Egipto, quién es Israel. Y en tercer lugar, ni más faltaba, vamos a conversar un poco con algunas citas bíblicas, quién es Dios. Y entonces allí, al mirar quién es Egipto, quién es Israel, quién es Dios, yo sé que vamos a sacar un ejemplo para nuestras vidas y para este momento que nos corresponde vivir a la iglesia hoy. Muy bien. ¿Quién es Egipto entonces? Hay mucha literatura sobre Egipto y hay demasiado que leer y que ver. Hay, por ejemplo, el que escribió más sobre Egipto, dicen que se tardó 15 años escribiendo, investigando y escribiendo acerca de este imperio egipcio. ¿Quién era Egipto? Entonces, empecemos diciendo que el imperio egipcio es tal vez de los imperios más sólidos que se conozcan en la historia. Es un imperio que dura aproximadamente 3.150 años. Es decir, que este imperio comenzó en el año 3150 a.C. y según cuentas, ese imperio fue de alguna manera no del todo destruido, pero sí por lo menos debilitado en el año 31 a.C. ¿Cómo les parece un imperio tan fuerte que es capaz de sostenerse alrededor de 3.000 años? Es un imperio que se conforma a través de una población nómada. Entre 1150 a 3200 la gente caminaba por esos desiertos. Toda la gente no tenía un lugar exacto donde establecerse, porque el desierto era bastante estéril, bastante despreciable para la gente, entonces eran lugares de paso. Pero de repente hay una población nómada que llega y se establece allí en un valle, en una llanura que hay, y descubren en ese lugar que el río Nilo tiene unas bondades especiales para
poder vivir, para poder hacer vida, y se establece allí esa población, un grupo de gente se establece allí. Y entonces allí nace Egipto, nace al lado del río Nilo, en un valle que se convierte en un lugar muy importante. Ahora, ¿por qué es un lugar importante para ellos? Primero, porque en ese lugar hay 3 estaciones durante el año. La primera estación es una estación de inundación. Hay un invierno, cada año viene un invierno entre julio y octubre, y ese invierno hace que las aguas del río Nilo se salgan de su cauce e inunden todo ese valle. Pero luego que pasa el invierno, entonces viene otro periodo que para el pueblo egipcio se llamó el periodo de la siembra. Lo que pasa es que cuando las aguas del río Nilo bajan, todo ese lugar que ha sido inundado por las aguas del río Nilo se convierten en territorios, en terrenos fértiles. Todo lo que deja el río Nilo se convierte en un territorio de fácil producción. Entonces lo que hace el pueblo, la población egipcia, es esperar que pase la inundación, y de inmediato empiezan a hacer sus siembras de sus cultivos, porque la tierra ha quedado fertilizada a causa de esas inundaciones. Ellos más adelante lo que hacen es aún organizar diques y zanjas o sequias para que cuando el río se crezca pueda alcanzar más territorio, y así ellos pueden cultivar vastas zonas del desierto. Y finalmente, entre marzo y junio, entonces viene la cosecha. Y por eso se establecen allí, porque a pesar de que es un territorio inhóspito, el río Nilo se convierte en el gran Dios para ellos. Ya vamos pensando por qué la primera plaga es contra el río Nilo. Les voy avanzando cositas. Entonces los egipcios aprenden a trabajar en esas estaciones, y cuando no hay opción de cultivar, que están las inundaciones, ellos están esperando pasivos, o pasivos no tanto, están esperando y se dedican a las artesanías, se dedican a las actividades culturales, y entre esas artesanías aparece, por ejemplo, la construcción de las pirámides, que es una cosa enorme. La construcción también, por aquí voy a encontrar el nombre exactamente de lo siguiente, de los obeliscos. Y los obeliscos son grandes rocas de piedra que ellos cogen y empiezan a tallarlas y sacan como una especie de columnas larguísimas y las levantan como monumentos, y eso lo hacen ellos en sus tiempos mientras el río Nilo está haciendo su trabajo de inundar los territorios. Así que entonces para este pueblo de Israel, para este pueblo egipcio, allí se establece, allí se quedan y empiezan a defender su territorio y empiezan a crecer en cultura, en artes, en cosechar la tierra, etcétera. Todavía estoy hablándoles de periodos en los cuales el pueblo de Israel ni se espera que pase por allí. Este periodo de los egipcios se divide en 4 estaciones. Por ejemplo, la primera es del 3100 al 2700 a.C., que se llamó el periodo arcaico. Luego, del 2700 al 2250 a.C., se llamó el Imperio Antiguo. En este tiempo es en el que se construyen las pirámides de los faraones, que son las tumbas donde ellos van a ser sepultados cuando mueran, porque esas pirámides en realidad son sepulcros reservados exclusivamente para los faraones. Entre 2250 y 2050 hay un corto periodo de decadencia, pero luego el pueblo de egipcio o el imperio egipcio vuelve y se levanta, y empieza el imperio medio en 2050 más o menos. Y para el año 1550 a.C. empieza otro periodo que se llama el Imperio Nuevo, y ya por allí está acercándose Israel.
se organizan, la característica de ellos es que ya organizan ejércitos para defenderse, porque así como están siendo prósperos, las otras regiones como Mesopotamia, Babilonia, todos esos sectores son sectores donde la gente no puede establecerse, tienen que seguir siendo nómadas porque cuando vienen los inviernos son terribles y la gente no puede establecerse en ningún lugar, pero Egipto está establecido por las bondades que ya les he presentado. ¿Qué religión tienen ellos? Son politeístas, tienen infinidad de dioses, ellos creen en muchos dioses. El sol, por eso es que vemos en los temas de las plagas, cada una de las plagas, las ranas, el ganado, los piojos, el agua convertida en sangre, todos son los dioses a los cuales Dios está llamando a juicio. Vamos a mirar eso ahorita un poquito, pero son los dioses a los que Dios les está mostrando al faraón que esos no son dioses, que el verdadero Dios es el que está en los cielos. Tenían 3 dioses importantes, Ra, Amón y Hathor. Y cuando el pueblo de Israel llega a Egipto, en realidad el faraón se llama Menertá, que es hijo de Ramsés II, eso es más o menos por allá en el 1500. Bueno, yo no soy historiador, entonces si me equivoco en fechas, bueno. Pero la idea es que con este faraón es que se da Éxodo capítulo 1. Ahora, quiero antes de que pasemos a quién es Israel, hablar un poquito acerca de este momento cuando Dios va a sacar libre al pueblo de Israel. Es muy importante porque en ese momento, 1200, 1250 antes de Cristo, empieza una decadencia definitiva para el imperio egipcio, de la cual nunca más va a poder volver a recuperarse. Dicen que este faraón se cree que ese fue el que murió en las aguas del Mar Rojo, porque en la momia que aún se conserva hoy todavía tiene una especie de salinidad, que era una sustancia que no estaba en las aguas del río Nilo, y por eso se dice que este fue el rey que murió sepultado en las aguas cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco, y este faraón con todo su ejército fue a perseguirlos, y las aguas del mar los ahogaron allí. Su composición social era más o menos así, y con esto quiero terminar porque no quiero quedarme mucho tiempo acá, solamente mostrarles qué majestuosidad de imperio. Estaban organizados así, y esto nos da pie para entrar a quién es Israel. En el lugar más alto de la pirámide de la autoridad está el faraón. Él exige ser adorado como Dios. Después de él están los sacerdotes, que en la Biblia en realidad los llama los hechiceros, y todos los que están allí asesorando al faraón con sus encantos y con todas sus cosas. Hacia abajo están los escribas, que son los que están registrando toda la historia, los que están llevando las cuentas, bueno, todos los que están encargados como de la parte administrativa. Luego más hacia abajo están los soldados, el ejército del imperio. Más hacia abajo están los comerciantes. Más abajo está la población. Y finalmente en el piso, en lo más abajo, están los esclavos, en los cuales está el pueblo de Israel. Entonces, al mostrar este imperio, al mostrarles esta grandeza, yo lo que pensaba esta semana era cómo miraba Israel las promesas de Dios. 430 años no se cumplen. Dios prometió darnos una tierra. Dios prometió que aquí Egipto no era donde nos íbamos a quedar, nuestra tierra es Canaán. ¿Qué estamos haciendo acá? Pero miran semejante monstruo, semejante sistema de autoridad impositiva, aún con la muerte. Ya leímos el capítulo 1, y entonces el pueblo se siente impotente,
se siente definitivamente como que allí van a morir. Yo no sé, hermanos y hermanas, si al ver nosotros nuestra nación, nuestros gobernantes que están aprobando leyes, o tomando decisiones en contra de la voluntad de Dios, los vemos completamente distantes de la voluntad de Dios. Yo no sé si nosotros también lleguemos a estar en la posición de Israel, de decir definitivamente, aquí no pasa nada, aquí como que a veces viene, y yo no sé si a ustedes les pueda pasar, lo digo porque yo sí lo he pensado algunas veces y digo, definitivamente aquí no hay nada que hacer, Dios mío, esto se salió de las manos, esto ya nadie toma el control. Y me acuerdo de los 10 espías que le decían en el informe, le decían a Moisés, nosotros éramos como hormigas en semejantes monstruos que estaban allí o que están allí en esa tierra, esto es imposible. Así está Israel y tal vez así nos sintamos nosotros muchas veces en nuestra vida. Es natural, pero vamos a seguir porque aquí no termina esta historia. Ahora, entonces hablemos en segundo lugar acerca del pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo de Israel? Bueno, digamos que es el pueblo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero como decía ahora, ya van 430 años y la promesa está bien oscura todavía, está bien sombrío el ambiente como para el cumplimiento de esa promesa. Entonces el pueblo de Israel se podría preguntar, y pienso que lo hicieron, ¿dónde están las promesas que Dios le hizo a nuestros padres? A Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿dónde están? Sí, han pasado tanto tiempo, 430 años, y somos extranjeros en esta tierra. Esta no es la tierra prometida, esto no es lo que nosotros recibimos como promesa de Dios. Entonces ellos van a decir, tal vez nuestra situación actual no concuerda con lo que Dios nos ha dicho o con lo que Dios presentó como un plan para nosotros. Tengamos en cuenta entonces que este pueblo de Israel, junto con otros pueblos, pertenecen a la sociedad más baja, los esclavos, que lo que están haciendo es prestar su fuerza física para hacer los trabajos más duros y de paso para enriquecer al pueblo egipcio, al imperio egipcio, y pues que no es poca mano de obra. Recuerden que la Biblia dice que eran 600,000 hombres. Entonces imagínense la fuerza laboral de 600,000 hombres en el imperio egipcio. Por eso es que este faraón dice, ¿cómo es que se van a sublevar? ¿Cómo es que ya están más fuertes que nosotros, pero cómo se nos van a ir? Imposible, nosotros sin 600,000 hombres trabajando, ¿qué vamos a hacer? Por eso es la preocupación y el temor entonces de este faraón, saber que está en riesgo de perder a esa cantidad de gente, sin contar las mujeres que de alguna manera algo harían también allí en ese territorio de los egipcios. Entonces aquí encontramos de alguna manera un imperio muy fuerte, muy estable, un imperio casi inconmovible, un faraón que se cree el Dios. Todo lo que él dice, eso se hace, porque él es Dios y el que no lo hace muere. Y al extremo, un pueblo completamente esclavos, sin dinero, sin recursos, pero lo único que tienen es que se fructifican y se multiplican y se van haciendo fuertes, aunque ellos de pronto no lo consideren así. Aquí voy a empezar entonces a compartir algunas citas bíblicas porque me parece muy importante que empecemos a mirar la palabra de Dios acerca de quién es Israel. En la primera cita bíblica que quiero que miremos es Isaías 65:24. Isaías 65:24 dice así. Acompáñenme, si usted tiene allí su Biblia, por favor, ábrala conmigo y vamos a empezar a mirar algunos detalles de quién es el pueblo de Israel. Dice así Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan,
yo habré oído. ¿Por qué empiezo con este versículo? Porque este versículo me está diciendo que el plan de Dios se está cumpliendo. Hace 8 días de pronto dejé en el aire el sentir de que en realidad Dios obró, porque el pueblo de Israel en el capítulo 2 nos muestra que clamaron a Dios, en medio de su aflicción clamaron a Dios, lloraron ante la presencia de Dios, y dice la Biblia que los vio Dios y los reconoció Dios, y entonces Dios toma la decisión de liberarlos. Pero aquí en este pasaje el profeta Isaías nos dice, no, yo desde antes que ellos clamasen, yo ya estaba obrando. Antes que clamen, voy a repetirlo, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. ¡Qué bendición! Y les quiero mostrar algunos detalles muy simples. Por ejemplo, Israel de pronto siente que Dios no está obrando, pero Dios los está fructificando, los está multiplicando, los está haciendo un pueblo fuerte. Organiza para que unas parteras sientan temor de Dios y no maten a los niños según la orden del faraón, que era una orden de muerte. Si alguien no le obedece al faraón, tiene que morir, y estas parteras corren ese riesgo. Y el capítulo 1 dice que entonces Dios, a causa de esas mujeres haber temido a Dios, Dios las bendijo. Y entonces aparece otro hecho sobrenatural y sobresaliente. Dios al líder que va a usar para traer liberación se lo mete al palacio del faraón, como les parece. Nace Moisés, lo esconden, pero finalmente ya todos conocemos la historia, que Moisés termina siendo criado en el palacio. ¿Quién está siendo criado? El líder, el que se va a oponer, el que se va a levantar, el que va a confrontar en nombre de Jehová de los ejércitos al imperio, y Dios lo coge y se lo mete allá. Por eso tomo este versículo como punto de partida para decir quién es Egipto, quién es Israel. Israel de pronto es el que clama, pero antes que ellos Dios está obrando. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Éxodo, ya lo miramos entonces, que los hijos de Israel entonces se fructificaron, se multiplicaron, se aumentaron, se fortalecieron en extremo, y dice capítulo 1 versículo 7, y la tierra se llenó de ellos. La tierra se llenó de ellos. En el capítulo 1, versículo 9 dice la palabra de Dios, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Esa es una confesión que hace el faraón. Son mayores y más fuertes. Peligro, peligro. En el capítulo 1, versículo 10, entonces dice que el faraón dice, esto es un peligro para nosotros. Cuando lleguen otros enemigos, como si los tenían, se van a unir a ellos y nos van a abandonar, se van a ir de la tierra. Entonces, ¿qué hacen? Intensifican la opresión hacia ellos, pero cuando los oprimen más, ellos, dice la palabra de Dios, ellos más se multiplican. Capítulo 1, versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ya dije, las parteras temieron a Dios y no quisieron matar a los niños. Capítulo 1, versículo 17. Dios hizo bien a las parteras por haber tomado esa decisión. Y entonces, ya lo dije, Dios pone a Faraón a darle educación a su líder. Capítulo 2. Y se lo pone allí durante 40 años. Faraón le va a compartir conocimiento, cultura, academia. Lo va a criar. Y Moisés va a ser un hombre formado en la cultura egipcia, pero hay otro plan. Antes de que clamen, yo oiré. ¡Qué bendición! También es importante notar, hermanos, que no era suficiente la academia para Moisés. Encontramos entonces que Dios lo saca al desierto para trabajar otros 40 años y por lo visto allí Dios va a trabajar en el carácter de esto, en el carácter de Moisés. Entonces, el plan que Dios tiene lo lleva organizado, nadie lo detiene. El faraón cree que lo va a obstaculizar, cree que no hay otro Dios que él, pero allí va Dios cumpliendo su plan perfecto
con el pueblo de Israel. Entonces, para terminar esta mañana y esta meditación, la parte central, la parte principal. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Dios? Yo voy a usar unas citas bíblicas y voy a hacer unos comentarios muy breves acerca de quién es Dios. Ahora, estoy hablando de quién es Dios en ese momento histórico del pueblo de Israel. ¿Quién es Dios allí? En primer lugar, vamos a encontrar que Dios es el que confronta los dioses de Egipto. Ya les mencioné que las plagas que Dios envía sobre Egipto, que comienzan convirtiendo las aguas del río Nilo, el Dios de ellos, el que les da las cosechas, el que fertiliza los terrenos, aún el río que se permite la comercialización por los viajes de transporte que hacen a través de esas aguas, las ranas, el ganado, los piojos, todas esas plagas que Dios, en las que Dios muestra su poder, realmente son dioses a los que Egipto cree que son los que los defienden, que son los que les dan la cosecha, que son los que los guardan, que son los dioses de ellos. Y Dios, ¿qué hace? Confronta a esos dioses. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Éxodo capítulo 12, versículo 12, para que veamos que sí estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo. Mire lo que dice Éxodo 12, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y escuchen esta frase que me interesa. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es decir, los dioses de Egipto caen en completa destrucción. Y entonces no es raro lo que la historia dice, lo que los historiadores nos cuentan eso. Lo curioso que hay en esto es que en la historia de Egipto, esta historia de Israel, esta salida de Israel de Egipto, no se cuenta, se pasa por alto en la mayoría de los casos. Uno que otro las menciona en 2, 3 renglones y sigue. Pero lo que sí dicen todos los historiadores, todos los que hablan de los distintos periodos de Egipto, es que a partir de esta fecha el imperio egipcio entra en la decadencia de la cual jamás se va a volver a recuperar. Por eso dice el pasaje de Éxodo 12, 12. Yo voy a ejecutar mis juicios sobre los dioses de Egipto. ¿Se creen muy poderosos? Cuidado con eso. En el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 6, hay un versículo que es tremendo en este tema de quién es Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo así? ¿No fue Moisés el que nos sacó? Dice Israel, no, nosotros vimos fue a Moisés. Dios le dice, no señores, fui yo. Yo fui el que tomé la iniciativa. Yo fui el que tomé la decisión de sacarlos. Yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob sacarlos, y por lo tanto soy yo. Y entonces, ¿quién fue Moisés? Él fue un instrumento en mis manos, pero yo fui el que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y cómo es de importante esa cita, que en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 2, la repite exactamente igual, y yo quiero leerla, aunque es lo mismo, pero es que cuando un versículo se repite
en la palabra de Dios tiene mucha importancia, es de mucho énfasis, y dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Quién es Dios entonces? Dios es el que saca al pueblo de la servidumbre. Dios es el que saca al pueblo de la tierra donde han estado estancados durante 430 años. Es Dios el que los saca de allí. Y por eso es muy importante tomar este asunto en serio. Les dije hace un momento que cuando vemos estos imperios que se están levantando, cuando vemos cómo cada vez las regulaciones, los decretos, las leyes que hacen benefician la injusticia, benefician el pecado, benefician todo lo que va en contra de la palabra de Dios, son acuerdos que definitivamente contradicen la verdad de Dios, y siente uno como que no hay nada que se pueda hacer para cambiar esto. Pues ahora el Señor nos dice: yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el mismo Dios que sacó a Egipto de su esclavitud, lo sacó de esa casa de servidumbre, de un imperio. Por eso me interesaba poner en contexto el imperio de Egipto, cómo era de fuerte, cómo fue de poderoso, casi que invencible para todos los pueblos. Y entonces Dios dice: para mí no hay nadie grande, para mí no hay nadie poderoso. Yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios grande, yo soy el Dios fuerte, yo soy el Dios que tengo en mis manos la historia del mundo, la historia de las naciones, de las personas. Yo soy el que saco al pueblo de la casa de servidumbre. Y voy a terminar con una cita que está en el capítulo 12, versículo 25 y 26 de Éxodo. Capítulo 12, versículo 25 y 26. Dice así: Dios le da una recomendación al pueblo de Israel así: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará. Bueno, no es Moisés, no es Josué, porque Josué es el que va a tomar las medidas y va a delinear: esto es para esta tribu, esto es para la otra tribu. No es José, es Jehová el que va a dar esa tierra, es Jehová el que lo va a sacar. Ahora tengamos en cuenta que esto es lo que tiene que servir al pueblo de Israel para cruzar el desierto. Esto es lo que va a tener que servirle al pueblo de Israel como fundamento, como base de su fe, para cuando va cruzando ese desierto donde se muere la gente, donde hay escorpiones, donde hay toda clase de peligros. El pueblo de Israel tiene que saber que con ellos va el que los sacó de Egipto, de esclavitud, de casa de servidumbre. Y si ellos saben que Dios va con ellos, ¿cuál es el temor? Si ellos saben que Dios es el que va guiando a su siervo Moisés a través de esa jornada del desierto, ¿por qué temer? ¿Por qué dudar? ¿Por qué murmurar? Ese es el llamado que hay en este momento. ¿Has creído en un Dios que es poderoso? ¿Por qué dudamos? Hemos puesto nuestra fe, como dice el Salmo 91, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Has puesto a Jehová como tu esperanza. Entonces, ¿por qué se debilita tu fe? Entonces, ¿por qué decaes? Entonces, ¿por qué permites que la incredulidad tome lugar, afecte tu estado emocional, te impida acercarte a Dios con fe? No hay motivo. Y voy a terminar el versículo, dice, versículo 25 y 26, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, así lo prometió y así lo va a hacer, guardaréis este rito. Está hablando de la celebración de la Pascua, pero me interesa el versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová,
Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió. ¿Quién hirió? Jehová, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Qué cosa tan tremenda. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, todo este proceso, toda esta historia está en mis manos. No hay imperio tan fuerte que pueda sostenerse a mis planes. No hay imperio tan grande que pueda mantenerse firme a mis propósitos. Y lo que está invitándonos a nosotros es, crean en ese Dios poderoso. Crean en ese Dios que es grande. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo escuchó esto, se postraron y adoraron. Porque no había otra cosa que decir. Ese imperio que ellos en un momento vieron indestructible, de repente lo ven por el suelo. Ven a Faraón diciéndole, acosándolos y diciéndole, salgan de acá, salgan. Cuando Dios destruye a los primogénitos de Egipto, Faraón los acosa, les dice, váyanse rápido. Ay, ¿cómo así? Antes no había dicho que no quería que nos fuéramos, no tenía un presupuesto tan grande diciendo la pérdida que vamos a tener si esta gente se va. ¿Qué pasó, Faraón? Es que Dios lo humilló. Y es que Dios lo obligó a que abriera sus labios y diera la orden al pueblo diciendo, sí dice la palabra, que los apresuraban diciéndoles, salgan, salgan rapidito. Y la gente les daba joyas, les daba de sus riquezas para que salieran rapidito. Ese es el Dios al cual nosotros nos hemos encomendado. Ese es el Dios con el cual hemos empezado a caminar, algunos hace poco, otros hace mucho tiempo, pero Él sigue siendo el mismo Dios. Amados, qué bendición tener ese Dios tan grande. Y esto que hemos visto hoy, que sea un ejemplo para nosotros. Está muy complicada la situación, se salió del control. Así se salió del control tuyo y mío. Así se salió de tus manos y de mis manos. No podemos hacer nada de nuestras fuerzas. No tenemos la autoridad para decir esto se hace y esto no se hace. Se salió de nuestras manos. Pero se los aseguro en el nombre de Jesús, no se ha salido del control de Dios. Y mientras Dios tenga el control, en Él estoy seguro. En Él confiaré. En Él esperaré. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo has pasado esta semana? Quisieras esta mañana decirle al Señor, perdóname porque he dudado de ti. Perdóname porque he dejado que la incredulidad tome lugar en mi vida. Oremos juntos y renovemos esta mañana esa fe, ese vigor. Porque Israel lo vio y dice que estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. Jesús le dijo a las mujeres que tenían a su hermano en la tumba hacía 4 días, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo creo que vamos a ver la gloria de Dios. Si lo crees, ora conmigo, Señor Jesús. Te doy muchas gracias porque mientras tú tengas el control de las cosas, nosotros estamos tranquilos y estamos seguros en ti, Señor. Te quiero dar muchas gracias esta mañana por ministrarnos, por bendecirnos, por colocarnos este ejemplo tan desafiante, Señor. El más grande de los imperios, el que construyó esas maravillas de las pirámides, esos obeliscos tan grandísimos, Señor. El que estaba lleno de hechiceros para convocar a los espíritus y mantener a todo el pueblo bajo la influencia del adversario, del diablo, de los principados. Él era muy grande para el pueblo de Israel, pero era bastante pequeño y débil para ti. Y así los enemigos que se levantan hoy, Señor,
Así todos los opositores, adversarios y enemigos que se levantan hoy contra mi vida, contra la vida de mis hermanos, de mis hermanas, contra la vida de la iglesia, para nosotros de pronto son muy grandes, se han salido de nuestro control, pero para ti son pequeños, son débiles, son vulnerables. Entonces, Señor, ayúdame a poner mi vida y mi vista en ti, que mientras mi vista esté pegada a ti, esté viéndote a ti, Señor, sé que tú te encargarás de sacarme en victoria, sacarme en bendición, de cumplir tus promesas conforme lo has prometido. Sea bendito tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hermanas, recuerden que vamos a pasar al Facebook un momento para tener un momentico de dinámica. Dios les bendiga ricamente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Somos la Iglesia Unión Misionera La Floresta, Cali, casa de oración, y algo que nos caracteriza es la generosidad con la que damos a Dios y de que damos de todas esas bendiciones que recibimos de parte de Él. Así que te invitamos, si tú también quieres participar y quieres contribuir a la extensión del reino de Dios, a que nos escribas a los números que aparecen en pantalla, al 316-410-0882 y al 322-624-4796. Ahí nos puedes escribir y te estaremos dando toda la información que requieras para que tú también puedas participar de esto. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.